Doctor, hoy a nivel nacional se ha iniciado una huelga nacional de los médicos. En Cajamarca, acá en el Hospital Simón Bolívar. ¿Cuál es la situación de la atención? Bueno, respecto a la huelga nacional, primero queremos indicar que son reclamos justos que está haciendo todo el personal de salud, pues sí, se necesita ser escuchados por el Ministerio de Salud. Pero acá en Simón Bolívar, de manera particular, debo decirle, todo el personal asistencial, tanto médicos, enfermeros, técnicos y demás, estamos en nuestras actividades. Estamos frente a un aumento muy significativo de ingreso de pacientes que vienen hacia nuestra área de emergencia. Algunos pasan a hospitalización, otros pasan a la unidad de vigilancia intensiva, es decir, a utilizar un ventilador, y pues necesitamos nosotros estar acá permanentemente concentrados en la atención al paciente. Frente a ello, eso no quiere decir que nos hayamos descuidado de los intereses o reclamos gremiales que hagamos, simplemente que la prioridad número uno que tenemos como Hospital Simón Bolívar es dar atención segura y oportuna a todos nuestros pacientes. La atención es normal entonces de médicos, enfermeras, obstetras acá. Efectivamente, la atención se está desarrollando de manera normal acá en el Hospital Simón Bolívar. Todos los médicos que están programados en nuestra área de emergencia, en nuestra área de hospitalización 1, hospitalización 2, tenemos también nuestro personal de farmacia, obstetras, ginecólogos, otros especialistas están en sus actividades. ¿Solamente de casos de COVID? Actualmente son solamente casos de COVID, como vuelvo a repetir, la última semana de diciembre, mucho más se acentuó más la primera semana de enero. Aumentó significativamente el número de ingresos de pacientes referidos y también pacientes que ingresan de la provincia de Cajamarca. Frente a ello, nuestra emergencia, que normalmente estaba llena o copada en un 20-30%, actualmente la tenemos copada en un 80 a 90%. Lo que hacemos ahí es de inmediato tomamos acción. De lo que teníamos un área de hospitalización, hemos aperturado una nueva área de hospitalización con 27 camas adicionales, para que aquellos pacientes que siguen llegando, nosotros sigamos dándoles un espacio, un ambiente y sobre todo las condiciones mínimas con personal médico y capacitado para que sigan recibiendo su tratamiento acá dentro del hospital, y pues gracias a Dios muchos de ellos salgan recuperados. Bueno, usted ahora es funcionario, pero ¿apoya la lucha de sus colegas? Por supuesto. Mira, te comento que cuando nosotros estuvimos en la primera ola, yo ingresé acá en el mes de agosto, fui subdirector primero, acá estuvimos todos, incluso con el mismo anterior director, con el doctor Gilmar Azañedo, estuvimos programados, nunca nos corrimos en las diferentes áreas. Actualmente yo como director, igual con todo mi equipo de gestión, estamos haciendo lo mismo. Estamos también programados en turnos, tanto asistenciales y lo administrativo que se da pues todos los días. Entonces, frente a ello, los turnos generalmente nos estamos programando nosotros por la noche para que el día no quede a nosotros libre y poder hacer todas las actividades de seguir reorganizando todo el hospital, recurso humano, que es lo que actualmente se requiere para dar una atención oportuna, segura y de calidad. De incorporarse ahí sus colegas médicos a la huelga, ¿usted como director dará las facilidades o tomará alguna represalia? No, hemos tenido una reunión el día de hoy con todos los jefes de cada área, con todos los coordinadores de cada área, y para que hemos llegado a la conclusión que la prioridad número uno actualmente de Simón Bolívar es atención a nuestros pacientes. No se trata de darles facilidades, todos tenemos derecho que pues seguimos luchando porque se cumplan. Sin embargo, debo decirte que la población hoy necesita de nosotros y no podemos estar de espaldas a la realidad. Claro, entonces esto no es una indiferencia a la lucha de sus colegas. Efectivamente, ninguna indiferencia, al contrario, nosotros desde donde estemos estamos apoyando la lucha que han emprendido la Federación Médica. Sin embargo, debo decirte que frente a la escasez también de recursos humanos, no podemos actualmente darse el lujo de poder desabastecer nuestros servicios. Al contrario, estamos cada día potenciándolo y eso es lo que haremos en las próximas semanas. Al día de hoy, ¿cómo nos encontramos con pacientes de casos COVID acá en el Simón Bolívar? Mira, acá en Simón Bolívar todos los pacientes que ingresan son COVID, todos, al 100%. Nosotros hemos planteado primero la primera estrategia, dentro de las estrategias 3 momentos. El primer momento fue pasado la primera ola de contagios, donde nos permitió reorganizar algunos servicios, implementar nuevas farmacias, poder elaborar algunos protocolos con apoyo de nuestros colegas,
poder elaborar esto, por ejemplo, un plan de acompañamiento psicosocial donde pues el psicólogo o el personal, en este caso de salud mental, ingresa a las áreas donde está el paciente y aquellos pacientes que están en condición de leves, moderados, pues están haciendo actividades para que puedan tener la disminución, en este caso, de ansiedad o depresión que tienen los pacientes dentro de un hospital. Eso fue la primera etapa. Esa primera etapa se agota cuando ya vemos que aumenta el número de pacientes acá en nuestras áreas de emergencia y hospitalización, y pues la segunda etapa empieza con la implementación de 27 nuevas camas hospitalarias. Eso lo acabamos de terminar hace 4 días, ya tenemos de las 27, 10 camas ocupadas, y pues la tercera etapa vendría que en caso de llenarse esas 27 camas tenemos un ambiente más de contingencia con 16 nuevas camas hospitalarias. Entonces, ¿todo ello demanda de más recursos? Sí, para ello estamos en coordinación estrecha, un vínculo bastante estrecho con la Red de Salud Cajamarca, que es la unidad ejecutora a la cual nosotros pertenecemos, y pues si de darse el caso y necesitemos más personal, lo potenciaremos acá al Simón Bolívar con rotaciones que se deben dar desde otros establecimientos de salud que hoy por hoy pues están atendiendo también de manera primaria a aquellos pacientes que ingresan, pero si la necesidad es urgente que en Simón Bolívar se les tendrá que rotar. Entonces estamos hablando ya de un incremento efectivamente, de casos COVID. Efectivamente, hay un incremento, como vuelvo a repetir, significativo. Mi emergencia en los meses de octubre, noviembre y la primera quincena de diciembre solamente estaba ocupada por el 20 o 30% del total de espacios que nosotros tenemos. Actualmente tenemos ocupados el 80-90% de nuestra emergencia. Y eso hace que esos pacientes que una vez haber sido estabilizados en nuestra área de emergencia, pasen al servicio de hospitalización. ¿Son pacientes referidos de provincias o tenemos de la misma ciudad? También tenemos pacientes referidos de provincia, muchos de ellos son de Selendín, Mamamarca y Chota principalmente, pero también más del 50% son de la provincia de Cajamarca. Y según los datos que ustedes manejan, la realidad que ustedes viven, ¿podemos decir que Cajamarca ya entró a la segunda ola del COVID? Mira, hay mucha discrepancia, muchos especialistas refieren rebrote, otros dicen segunda ola. Bueno, lo que sí es cierto, debo decirte que más allá de las discrepancias entre epidemiólogos de una u otra región, debo decirte que el incremento ya se dio, ya empezamos, y mucho más aún. No solamente se ve en Cajamarca, sino vemos, por ejemplo, en Lima, lo vemos en Lambayeque, lo vemos en Piura. Ya no hay camas para unidad de cuidados críticos disponibles, y acabamos nosotros también de percibirlo. De los 5 ventiladores que Simón Bolívar tiene, 4 ya están ocupados. Solamente tenemos una única cama disponible, que sería para un próximo paciente que ingrese, quién sabe, en las próximas horas o en los próximos días. Entonces, ahí viene la reflexión y hacer un llamado de atención a toda la población a retornar a las medidas de bioseguridad. No podemos seguir pensando de que a muchas familias el COVID no lo afectó, o algunos son más fuertes que otros. Eso no sucede. El COVID no discrimina, simplemente está atacando a personas jóvenes, también adultos, mucho más a las personas vulnerables. Y recordar que no solamente el que contrae COVID es el responsable, sino somos todos, porque recordar que el COVID no mata solo. Probablemente yo esté infectado, sea asintomático, voy a mi casa, hago uso inadecuado de mis medidas de bioseguridad, y pues hay la posibilidad de contagiar a la familia que sí es vulnerable. Entonces, a seguir cuidándose, es una recomendación que damos desde el Hospital Simón Bolívar, y sobre todo mantenernos unidos. Si en algún momento el hospital necesita apoyo, la sociedad civil también tiene que sumarse a ello. La ministra habla ya de una segunda ola. ¿Para usted es un rebrote o una segunda ola? Mira, te voy a decir lo siguiente: en Cajamarca y en Jaén hubo una primera ola que nosotros lo vivimos, un aumento bastante grande en el mes de julio y agosto de pacientes ingresados, y pues probablemente aquí en Cajamarca y Jaén estemos hablando de una segunda ola. Pero recordar que, por ejemplo, Santa Cruz u otras provincias del interior de la región recién estén viviendo su primera ola. O sea, simplemente hubieron casos aislados en algunas familias, pero actualmente se está viendo que ya toda la población, al abandonar las medidas de bioseguridad, se contagió. Entonces, estaríamos hablando, como te vuelvo a repetir, como región, solamente provincias sectorizadas, focos de mayor contagio, Cajamarca, Jaén,
una probable segunda ola. Pero en otras provincias, por ejemplo, hablamos de San Pablo, hablamos de Contumazá, ellos probablemente recién van a vivir su primera ola. Entonces, sus recomendaciones, ¿usted lo haría al comité COVID o las autoridades entrar a una cuarentena focalizada o todavía no? Mira, el Comando COVID está analizando esa posibilidad. Recordar que el Comando COVID, pues quien la preside es nuestro presidente regional, el ingeniero Mesías Guevara, y pues en una reunión al menos ya se tiene, como una opción, una cuarentena focalizada. No se puede hacer una cuarentena general porque hay muchas familias que viven del trabajo diario. Van al mercado a hacer sus actividades o hacen otras actividades que les permite llevar sus útiles o bienes de primera necesidad hacia su hogar. Si nosotros hacemos una cuarentena generalizada, a esta gente les protegemos económicamente y pues no van a poder dar alimentación a sus hijos y a sus familiares. Entonces, es muy importante, más que las cuarentenas, que todos tomemos conciencia y nos empecemos a cuidar. Si nos cuidamos todos, los hospitales no van a colapsar, pero si es que nosotros hacemos uso inadecuado de nuestras medidas de bioseguridad, tal como está sucediendo en los últimos días, pues vamos a sufrir las mismas consecuencias que lo sufrimos en los meses de julio y agosto. Acá en el Simón Bolívar, ¿tenemos pacientes a la fecha en camas UCI? Te comento que tenemos de los 5 ventiladores, como vuelvo a repetir, son pacientes críticos. O sea, para nosotros tener un paciente en ventilador, es un paciente que pasó de ser leve, pasó de ser moderado, pasó a ser un paciente crítico y que ya pues tiene, después del análisis que hacen, en este caso los especialistas, que son los médicos intensivistas, que son los de e-salud quienes nos están apoyando, pues entonces vemos la necesidad que requiere el cuidado a través de un ventilador mecánico. Es decir, de los 5 ventiladores que nosotros hemos tenido, vuelvo a repetir, 4 ya están siendo utilizados. Existe una propuesta de un trabajo conjunto, nuevamente, tal como se hizo la primera ola, con e-salud, de formar una UCI mixta. Estamos coordinándolo. Justo dentro de las próximas horas voy a tener una reunión con la red de salud Cajamarca, también con Direza, con gobierno regional, y todos en conjunto tomaremos la mejor decisión que pues beneficie, en este caso a los pacientes que llegan a ser atendidos acá en el Hospital Simón Bolívar. Cuando hablamos de una cama UCI, hablamos pues de un conjunto de accesorios, ventilador, respiradores. ¿Sí tienen ustedes camas UCI completas con todo ese kit? Vuelvo a repetir, para 5 ventiladores nosotros tenemos las condiciones para la atención. Van a llegar muchos más, al igual que ya está sucediendo en Lambayeque, está sucediendo en Lima, está sucediendo en Piura u otros departamentos donde se agotan el número de camas UCI y pues vamos a tener una lista de espera. Lamentablemente, recordar que ningún hospital en el Perú y en el mundo estuvo preparado para enfrentar esta pandemia. Mucho más la sociedad también no estuvo preparada porque frente a las medidas de bioseguridad que se indican, no las cumplimos. Entonces es muy importante de todas maneras seguir recomendando que por favor hagamos un uso adecuado de las libertades, no hagamos reuniones sociales, suspendamos algunas actividades que de por sí ya se han estado programando, por ejemplo actividades deportivas, algunas fiestas en casa, domicilios o algunos lugares de manera aislada. Entonces, si nosotros hacemos uso adecuado de nuestras medidas de bioseguridad, vamos a tener menores posibilidades de poder contagiarse, menor posibilidad de que nuestro familiar que es vulnerable llegue a una emergencia y pues esté en una lista de espera donde probablemente no exista ventilador y los especialistas para ser manejados. Me decía que ustedes recurren al seguro para el apoyo con médicos extensionistas. ¿No lo tienen ustedes acá en el Simón? Le comento, nosotros tenemos un convenio con e-salud. E-salud actualmente, por ejemplo, está ocupando un área de Simón Bolívar. Ellos manejan acá 7 pacientes en ventilación mecánica. Y cuando nosotros tenemos un paciente crítico que requiere ventilador, pues e-salud de inmediato acude al llamado, responde la interconsulta y una vez que el paciente está en ventilador, el mismo personal de e-salud es quien pasa visita acá a Simón Bolívar. No es el caso de no tener recurso humano. El problema es que ese recurso humano está trabajando en otros hospitales. O sea, la escasez se vive a nivel nacional. Las convocatorias se hacen desde la red de salud, desde la Dirección Regional de Salud, desde el gobierno regional,
El problema es que como este recurso humano está siendo ahorita utilizado, está trabajando en otros hospitales, pues tenemos esa necesidad. Y no solamente le sucede a Simón Bolívar, la escasez de recurso humano especialista es a nivel nacional. Claro, pero sin embargo seguramente usted ha hecho ese requerimiento ya para que ustedes tengan este personal propio, que siempre lo van a necesitar. Efectivamente, el requerimiento se ha hecho. Nosotros, como vuelvo a repetir, desde el 2 de abril somos un hospital COVID, porque anterior a eso hemos sido un hospital materno perinatal. Frente a ello, debo decirte que con mucha gallardía se enfrentó la primera ola. Se trató de buscar apoyo en las diferentes instituciones con algunos especialistas de otros hospitales, han venido acá a Simón Bolívar, pero ese problema lo mejoraríamos a través de un convenio, como vuelvo a reiterar, con el Seguro Social. El Seguro Social tiene sus especialistas y nosotros armamos una UCI mixta, tanto de Simón Bolívar como de salud, entonces son los mismos especialistas en un mismo pabellón, en un mismo ambiente, quien tiene que hacer visita a todos los pacientes que están allí en esa área. Doctor, ¿podemos hablar ya finalmente de que el Simón Bolívar está preparado para atender una segunda ola del COVID? Mira, debo decirte, hay que hacer la siguiente diferencia. Muy aparte de la primera vez que se tuvo conocimiento de que vino la cepa del COVID acá a Perú, luego llegó a Cajamarca y nosotros empezamos a prepararse, donde el personal de salud sentía mucho miedo, muchos de ellos querían ir a sus casas, no querían enfrentarlo. Esta segunda ola, mucho de ese personal de salud ha venido y se ha puesto a disposición. O sea, en tema de recurso humano, debo decirte que estamos más fortalecidos, pero el estar totalmente preparados, ningún hospital lo está. ¿Qué les falta acá en Simón Bolívar? Debo decirte que más allá de que el recurso humano lo tengamos en Simón Bolívar y la escasez de los especialistas que ya lo expliqué anteriormente, si es que tenemos un incremento mucho más alto que en los meses de junio, julio, ya debo decirte que no solamente van a ser espacios, ¿no?, sino también ese recurso humano que probablemente muchos de ellos fueron reclutados de los establecimientos de salud, ya también empieza a ser escaso. Todo depende de cómo la población vaya llegando hacia los hospitales. Es muy diferente que algunos grupos familiares vayan contagiándose por algunas actividades que habían realizado o por el descuido mismo que hayan hecho, y es muy diferente que de esa una familia que se contagió y llegó al hospital, lleguen 100 o 200 familias en un contexto de COVID y en un mismo tiempo. Eso hace que nuestra área entonces colapse y pues nuestro hospital empiece a sentir la necesidad no solamente de más recursos, sino también de más espacios. Entonces, por eso es la recomendación a toda la población: por favor, sigamos cuidándonos. Si es que en algún momento algún familiar llega a estar mal de salud, lo traigamos de inmediato cuando está el paciente en condición de leve moderado. Te digo por lo siguiente, porque un paciente que está en condición de leve moderado, la estancia hospitalaria es de 3 a 4 días, muy a diferencia de un paciente crítico, que muchas veces permanece entre 30 a 60 y a veces hasta 90 días se ha podido ver. ¿Cómo están en los insumos para el personal que está en primera línea? Mira, respecto a los EPPs, no solamente estamos recibiendo el apoyo de la Red de Salud Cajamarca, sino también la DIRESA está sumándose a ello. Como vuelvo a repetir, Simón Bolívar es un hospital que pertenece a la Red de Salud Cajamarca. Pero actualmente la Red de Salud Cajamarca y DIRESA, los dos están en el mismo sentido, empujando como quiere decir el coche, para que podamos todos tener las condiciones mínimas para poder atender a esos pacientes. Respecto a medicamentos, igual estamos adquiriendo también lotes a través de la coordinación, tanto con la red y DIRESA. Si en algún momento existe la necesidad por el aumento de pacientes, de que se agota algún medicamento, también estamos tratando de fortalecer los lazos con eSalud para que si ellos tienen el medicamento nos los puedan prestar de manera temporal o nosotros también hagamos lo mismo. Finalmente, todos son personas los que van a ser atendidos, son vidas humanas y lo que más interesa es dar las condiciones mínimas para que este paciente, gracias a Dios, si Dios quiere, salga recuperado de acá de nuestro nosocomio. Sobre oxígeno, ¿sí están abastecidos? Nosotros estamos abastecidos con el oxígeno. E igual estamos también en los últimos días estamos coordinando con Cajamarca Respira, pues ellos tienen a bien poder donarnos una planta de oxígeno. Lo vamos a tomar de verdad con mucha emoción todo el personal
y vamos a poner a disposición todo nuestro personal técnico y de mantenimiento para que se dé la instalación lo más pronto posible. Tengo entendido que el día de hoy esté llegando a Trujillo y pues eso quiere decir que es cuestión de una semana para que llegue aquí a Cajamarca. Muy amable, muy gentil, doctor, siempre por atendernos. Gracias a usted y un saludo también especial a todo Cajamarca, por favor, y a seguir cuidándonos, que todos nos necesitamos el día de hoy.